Bienvenidos a esta 19ª clase. Estamos a punto de llegar a las 20. Hoy día vamos a hablar de fuerza de roce, ¿sí? La fuerza de roce es algo que teníamos medio en pausa, porque la verdad es que cada vez que habíamos estudiado algunos movimientos habíamos dicho que no había fuerza de roce, ¿sí? Porque eso nos simplificaba los cálculos. Hoy día los vamos a complicar, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede si es que sí consideramos la fuerza de roce, porque la verdad es que la fuerza de roce es algo que tenemos muy metido en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? Nos ayuda a hacer muchas cosas. Si es que no tuviéramos roce, en verdad, no podríamos ni siquiera caminar, porque si uno camina por efecto del roce, o sea, imagínense tratar de caminar sobre hielo, no sé si han tenido esa experiencia donde o el suelo es muy refaloso, uno no puede caminar, se resbala, ¿sí? Entonces, eso sucede porque no hay roce. ¿Sí? No podríamos ni siquiera agarrar las cosas, porque las cosas que agarramos se pegan a nuestra mano, además de por la fuerza que le hacemos, porque tienen roce. Es como tratar de agarrar, no sé, un pescado, como que uno por más que lo apriete, el pescado sale volando, ¿sí? No tiene roce con la mano, ¿sí? Entonces, agarrar las cosas, caminar, incluso el movimiento de que las ruedas rueden, ¿sí? De que se produzca este movimiento de rodadura, también tiene que ver con el roce, ¿sí? Si es que no hay roce, entonces las ruedas ni siquiera podrían rodar, ¿sí? Que es por la razón por la que los autos tienen que ocupar cadenas cuando van a la nieve y todo para aumentar el coeficiente de roce, porque si son demasiado lisas, entonces las ruedas ya dejan de girar y deslizan, ¿sí? Y eso es peligroso, obviamente, para el conductor y la gente que vaya dentro del auto. ¿Sí? Entonces hoy día vamos a empezar a ver esto de la fuerza de roce o fuerza de fricción, ¿sí? Porque son sinónimos. Veamos. ¿Qué es la fuerza de roce? ¿Sí? Partamos por el principio. ¿Sí? Entonces, cuando un objeto se encuentra sobre una superficie rugosa o en un medio viscoso como aire o agua, existe resistencia al movimiento. ¿Sí? Porque el objeto interactúa con su entorno. Entonces el entorno se va a oponer a que el objeto se mueva y esta fuerza que tiene que ver con la resistencia al movimiento es lo que conocemos como fuerza de roce o fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, nosotros en verdad podemos identificar distintos tipos de fuerzas de roce, dependiendo de si se produce entre un sólido y un fluido o entre dos sólidos. ¿Sí? Porque no sé si notaron en la definición de lo que es una fuerza de roce, en que tiene que ver con que puede ser una interacción entre dos superficies rugosas o bien entre un objeto y un medio viscoso. ¿Sí? O sea, un fluido, ¿sí? El aire, el agua o cualquier otro líquido, ¿sí? Entonces, la fuerza de roce que se produce entre un sólido y un fluido es lo que se conoce como roce viscoso, ¿sí? Y la verdad es que nosotros esto ya lo hemos observado en el curso. Por ejemplo, cuando nosotros vimos el ejemplo de la pluma que caía por los efectos de la gravedad sin aire, lo que nosotros vimos en verdad lo reemplacé por una hoja de papel. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una hoja de papel y le pongo este punto celeste para que vamos viendo cómo se mueve, si es que lo consideramos como una partícula puntual, entonces si no había aire, nosotros vimos que el movimiento de este papel era derechito hacia abajo, una caída libre con aceleración constante G. Y eso lo estudiamos dentro de cinemática. Pero la verdad es que si hubiera aire y yo tuviera este mismo papel, que es la experiencia que tenemos en el cuerpo, entonces cuando yo dejo caer el papel, lo que yo observo es más que nada algo como esto, ¿sí? Donde el papel se balancea y se va para cualquier lado, su centro de masa o el punto con el que lo estamos representando, esta partícula puntual, se balancea y no cae efectivamente como estudiamos la caída libre. ¿Sí? Entonces, podemos ver que este roce viscoso ya nos está modificando el movimiento, porque entonces no es la única fuerza que está actuando sobre el papel, la fuerza de gravedad, sino que además tendríamos que agregar esta fuerza de roce viscoso. Pero la verdad es que para poder profundizar en esto del roce viscoso necesitaríamos saber un poco más acerca de fluidos, ¿sí? Y no sabemos, ¿sí? Todo lo que hemos estudiado hasta el momento tienen que ver con sólidos,
¿sí? O sea, con objetos sólidos que se están trasladando, pero no agua o no aire que se comporta distinto dependiendo de las presiones, la temperatura y cosas así que aún no hemos visto. ¿Sí? Entonces, la verdad es que el roce viscoso se los quería presentar para que sepan que existe y para que no se confundan pensando que eso es otra cosa, es lo mismo, solamente que sigue siendo una interacción que se resiste al movimiento, pero como tiene que ver con fluidos, por ahora lo vamos a dejar fuera, ¿sí? Y nos vamos a concentrar en estudiar las relaciones, las interacciones que se producen entre sólido y sólido, ¿sí? Entre dos superficies sólidas, ¿sí? Que interactúan. Y en este sentido, si es que analizamos las interacciones entre sólidos, tenemos de dos tipos. Y eso es lo que vamos a analizar más en detalle de ahora en adelante, ¿sí? Entonces, tipo 1, ¿sí? La fuerza de roce cinético. Para estos ejemplos, no sé si se fijaron en la portada, pero hoy día la Fran, les cuento la historia, la Fran está ayudando a Bruno a cambiarse de casa, ¿sí? Porque Bruno ya está más grande, entonces se está yendo a vivir solo, se fue de la casa de sus papás y la Fran, como es su amiga, ¿verdad? Tengo que confesarles que igual la Fran tiene onda con él, Bruno, ¿ah? Porque desde que Peter la dejó botada, entonces como que a ella en verdad siempre tuvo ahí como conexión con el Bruno y ahora que en verdad ya no son amigos, entonces porque obvio que Bruno ya no le habla a Peter, porque después de lo que le hizo a la Fran, como él también era amigo de la Fran, no, pues no pasa nada. ¿Sí? Entonces la Fran le fue a ayudar a la mudanza. ¿Sí? Está bien, ¿cierto, Verónica? Está bien, pues sí, sí. El que se preocupe por ella igual puede tener chance, ¿sí? Bueno, entonces, hoy día la Fran le está ayudando a la mudanza, entonces vamos a estar viendo durante toda la clase cómo mueven un montón de cajas, ¿sí? Porque ustedes saben cómo son las mudanzas, pues hay que trasladar un montón de cuestiones, ¿sí? Entonces, veamos este ejemplo, ¿sí? Si la Fran tiene esta caja, ¿sí? Y ella le ejerce una fuerza a la caja, que le vamos a llamar fuerza FC, porque es la fuerza que hace la Fran sobre la caja, entonces de acuerdo a lo que nosotros vimos de la primera ley de Newton, entonces si ella ejerce una fuerza y luego la deja de ejercer, entonces esta fuerza va a producir una aceleración en la caja y si no hay otras fuerzas de retardo, que fue lo que nos dijo Galileo cuando planteamos esto de la primera ley de Newton, entonces la caja debería continuar su movimiento, ¿sí? Y tendríamos algo así. Le dio el impulso a la caja y la caja se nos fue. ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos que esto no es lo que pasa, ¿sí? No es lo que observamos normalmente cuando yo hago deslizar una caja por alguna superficie, ¿sí? Lo más probable es que no continúe el movimiento por mucho tiempo, ¿sí? Entonces, la verdad es que eso sucede porque hasta el momento habíamos estado omitiendo una fuerza, ¿sí? Si bien la Fran ejerce esta fuerza, Fran caja, en un primer instante, cuando estuvo en contacto con la caja, porque luego va a darle el impulso y van a dejar de estar en contacto, entonces no puede seguir existiendo esta fuerza Fran caja, porque ya no hay interacción, pues no hay contacto entre ambos objetos. Pero cuando la caja esté deslizando, entonces vamos a tener la acción de otra fuerza, que en este caso sería la fuerza de roce. ¿Sí? Podemos ver que en este caso lo que sucede es que la Fran hace la fuerza, pero hay una fuerza contraria al movimiento que está actuando que nos hace que esta caja frene. ¿Sí? Efectivamente no deslice por siempre, sino que en algún momento se detenga. Si vemos entonces las fuerzas que están actuando en cada instante de tiempo, en una primera instancia la Fran le da esta fuerza y luego cuando la caja comienza a moverse, entonces actúa una fuerza de roce que va a hacer finalmente que la caja frene, ¿sí? Que se detenga después de haber deslizado una cierta distancia por la superficie, en este caso por la calle donde la estaba arrastrando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué se produce esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que habíamos estado omitiendo? ¿Sí? Y yo ya les di un primer atisbo de a qué se debe esto de la fuerza de roce, porque la verdad es que si nosotros miramos en detalle la interacción que se está llevando a cabo entre la caja y la calle, entonces lo que nosotros vamos a observar es que en verdad, si es que estamos considerando la fuerza de roce, es porque estamos considerando que los objetos son rugosos.
¿sí? Y eso quiere decir que tienen imperfecciones dentro de su superficie y que por lo tanto esas imperfecciones van a estar chocando e interactuando entre ellas y por lo tanto se van a producir ciertas fuerzas de interacción entre ambas que van a hacer finalmente que el objeto frene, ¿sí? O sea, que se produzca esta fuerza contraria al movimiento que eventualmente, si es que se aplica por el suficiente tiempo, entonces va a resultar en que el objeto se detenga finalmente, ¿sí? Porque como es una fuerza contraria, entonces le da una aceleración contraria al movimiento y eso quiere decir que su velocidad va a ir disminuyendo a medida que pase el tiempo y por lo tanto eventualmente podría frenar, ¿sí? Entonces, para ver este primer tipo de fuerza de roce, tenemos que la fuerza que se opone al movimiento de un objeto cuando éste se encuentra ya en movimiento se denomina fuerza de fricción o de roce, porque fricción o roce es lo mismo, y con el apellido cinético o dinámico, ¿sí? Para esto de roce que se presenta cuando los objetos ya están en movimiento, ¿sí? Movimiento, ¿sí? Por eso le ponemos el apellido de cinético, ¿sí? Porque tiene que ver con que los objetos ya están en movimiento. Y de la letra griega de cinético, que se escribe con K, igual que en inglés, entonces vamos a abreviar esta fuerza de roce cinético como F sub K, ¿sí? La fuerza de roce en general se representa con una F minúscula, ¿sí? Pero en verdad ustedes saben que estas son puras cosas de gustos porque depende del profe que les toque, del libro que ustedes estén leyendo, depende de si a ustedes les gustan las F mayúsculas o las F minúsculas y en verdad matemáticamente es exactamente lo mismo, ¿sí? Así que es solamente una idea para que tengan como conciencia de cuáles son los acuerdos para referirnos a estas cosas, pero la verdad es que da lo mismo, ¿sí? Si es que no se lo aprenden, entonces ocupen la letra que quieran. Y lo otro que podemos ver es que en verdad si se elimina la fuerza externa que estaba produciendo el movimiento, como es el caso del ejemplo que vimos con la Fran empujando la caja, la Fran hizo la fuerza pero luego suspendió esa fuerza porque dejó de estar en contacto con la caja, entonces la fuerza de fricción cinética, al actuar en sentido opuesto, como estábamos conversando recién, en sentido opuesto al movimiento me refiero, finalmente va a resultar en que la caja frene, ¿sí? En que se detenga el movimiento que se estaba produciendo, ¿sí? Y eso hace que sea mucho más parecido a lo que nosotros observamos normalmente en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Entonces, para empezar a conocer mejor esta fuerza, ya sabemos la dirección y el sentido que tiene, ¿sí? Va contraria al movimiento. Pero nos gustaría poder ver también cuál es su módulo. Entonces, experimentalmente, haciendo pruebas de ensayo de error, o sea, empíricamente, se ha probado que la magnitud de la fuerza de roce cinético entre cualquiera dos superficies en contacto tienen los valores dados por Fk, que es la fuerza de roce cinético, igual a mu sub k, que ya vamos a ver quién es, por n, ¿sí? Por la normal, donde la constante adimensional mu sub k se llama coeficiente de roce cinético y n es la magnitud de la fuerza normal que ejerce una superficie sobre la otra, ¿sí? Que en verdad sabemos que es la fuerza de interacción que se produce entre ellas. Entonces, puede ser la fuerza que hizo la superficie 1 sobre la 2 o la 2 sobre la 1, pero por tercera ley de Newton son par de acción y reacción y por lo tanto tienen el mismo módulo, ¿sí? Entonces, el módulo de la fuerza de roce cinético está dado por el producto entre el mu cinético, que es el coeficiente de roce cinético, y el módulo de la normal. Hago énfasis, eso sí, en que esta igualdad se cumple solo para el módulo de la fuerza de fricción cinética, ¿sí? Ojo, que no está escrito con vectores, y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si yo lo escribiera con vectores, entonces la verdad es que eso no sería matemáticamente correcto. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce es perpendicular a la normal. Entonces, si es que yo le pusiera vector a la fuerza de roce, y digo que eso va a ser igual a mu por la normal, y mu es un número, entonces solamente voy a ponderar a la normal y eso querría decir que entonces la fuerza de fricción tiene la misma dirección que la normal y eso no es cierto, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto porque en verdad esta igualdad que estamos planteando se cumple solo para el módulo de la fuerza de roce cinético, ¿sí? Pero no para su dirección. La dirección la vamos a tener que poner nosotros en base a la situación, ¿sí? Sabemos que es contraria al movimiento. Entonces,
Veamos el tipo 2, ¿sí? La otra fuerza de roce que se puede dar, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos a la Fran tratando de mover otra caja, pero esta en verdad, no sé qué cuestiones anda trayendo el Bruno, que anda moviendo de un lado para otro, pero esta caja está muy pesada, ¿sí? Pesada en el sentido del lenguaje cotidiano, ¿sí? Que tiene mucha masa, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando la Fran hace una fuerza para empujar la caja, la fuerza Fran caja, entonces la caja, a pesar de que siente esta fuerza, no se mueve, ¿sí? Y si no se mueve, eso quiere decir que tiene que haber otra fuerza actuando, porque o si no, la fuerza neta sobre la caja es mayor que cero y la caja tendría inevitablemente que moverse. La única explicación a que esta caja no se mueva es que hay una fuerza actuando sobre la caja contraria a esta fuerza de la Fran sobre la caja y que por lo tanto la está compensando para mantener a la caja en equilibrio. Y entonces esta sería una fuerza de roce también, porque tendría que ver con una interacción entre las dos superficies rugosas de la caja con la calle en este caso, que tiene que ser contraria a la fuerza que estaba haciendo la Fran para poder equilibrar la caja, ¿sí? Porque nosotros sabemos que la caja pesada no se está moviendo, ¿sí? Entonces, la verdad es que la Fran puede empujar un poquito, ¿sí? Puede hacer una cierta fuerza y va a llegar un momento en el que si la Fran hace la fuerza suficiente, entonces probablemente sí logre mover la caja, ¿sí? A esa fuerza suficiente que tiene que hacer la Fran para que la caja de verdad se mueva, le vamos a llamar por ahora F asterisco, ¿sí? F asterisco de la Fran sobre la caja, ¿sí? Y la verdad es que nosotros vamos a saber que si la caja hasta este momento todavía no se está moviendo, entonces va a haber una fuerza que tiene que equilibrar a esta fuerza francaja, ¿sí? A esta fuerza específica, porque estamos a punto de mover la caja, ¿sí? Si se fijan, la caja ya está ahí vibrando como con ganas de moverse, pero todavía no se mueve. Y lo que nosotros sabemos es que en verdad, si la Fran llega hasta un cierto punto, si alcanza un valor superior a esta fuerza en donde se están equilibrando, entonces lo que va a lograr finalmente es que la caja se mueva, ¿sí? Y no se mueve tanto tampoco porque es una caja pesada, pues, ¿sí? Entonces depende de la fuerza que haya estado tratando de hacer la Fran, finalmente cuál va a ser la aceleración que gana la caja y por lo tanto cuánto va a lograr moverse, ¿sí? Entonces, para poder entender mejor esto de qué es lo que está pasando, porque por qué a veces se mueve y por qué a veces no, y por qué hay un valor como especial después del cual la caja sí comienza a moverse, entonces les tengo una analogía que a mí me ha resultado muy útil para poder entender lo que está pasando y para poder explicárselos a ustedes también. ¿Sí? Entonces, para esta historia tuve que invitar a los fantasmas, ¿sí? Entonces, les cuento lo que está pasando. Los fantasmas están en una habitación, ¿sí? Entonces, la Fran, justo por casualidad, va a querer entrar a esta habitación, pero los fantasmas no pueden descubrirlo, ¿sí? Entonces, los fantasmas no quieren que la Fran los vea. Entonces, cuando la Fran hace una fuerza, ¿sí? Que va a ser la fuerza que hace la persona en este caso sobre la puerta, para diferenciarlos de los fantasmas, porque si ocupaba F, entonces Fran y fantasma era con la misma letra, entonces iba a quedar la embarrada. Entonces, la fuerza que hace la Fran le vamos a llamar fuerza P, que va a ser la fuerza que hace la persona, y si la Fran intenta abrir la puerta con esta fuerza P, entonces lo que va a pasar, como los fantasmas no quieren que los vean, es que va a venir un fantasma y va a ser una fuerza contraria a la fuerza que estaba haciendo la Fran, que le vamos a llamar fuerza fantasma, ¿sí? Entonces el fantasma se pone por el otro lado de la puerta para afirmarla y que la Fran no pueda entrar a la pieza, ¿sí? Como la Fran siente que hay una resistencia ahí para abrir la puerta, entonces va a ser una fuerza más grande, ¿sí? Va a duplicar la fuerza, ¿sí? Supongamos que la duplicó a 2 FP, ¿sí? Entonces, si los fantasmas ahora sienten que la fuerza está más grande y ese pobre fantasmita no aguanta para mantener la puerta en su posición, entonces tiene que llamar a otro amigo fantasma para que le venga a ayudar y juntos puedan hacer una fuerza 2FF, que vendría siendo la fuerza de fantasma, para poder compensar la fuerza que estaba haciendo la Fran, ¿sí? Y que la puerta aún se mantenga en equilibrio, ¿sí? Y no se mueva. Si es que aumentamos la fuerza al triple, entonces vamos a tener que llamar a un tercer amigo fantasma para que nos venga a ayudar a sostener la puerta y mantengamos el equilibrio.
Pero va a llegar un momento en el que se nos van a acabar los amigos fantasmas que pueden venir a ayudar, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a hablar de que esta fuerza, que es lo máximo que pueden aguantar los fantasmas antes de que la puerta se abra, porque ya no tienen más amigos fantasmas para que vengan a ayudar, es lo que vamos a conocer como fuerza crítica, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando la Fran hace esta fuerza crítica para abrir la puerta, o sea, con una fuerza hacia la derecha en este caso, vienen todos los amigos fantasmas posibles para afirmar la puerta, para hacer una fuerza igual a la que teníamos en este momento ejercida por Francisca, y por lo tanto la puerta permanece en equilibrio. Pero si la Fran hace un poquito más, entonces ya no, los fantasmas no van a aguantar, ¿sí? Y por eso es que le llamamos crítico, ¿sí? Porque es un punto crítico después del cual la Fran ya va a poder vencer a la fuerza de los fantasmas, ¿sí? Y finalmente va a poder entrar a la habitación. Entonces, si la Fran hace un poquito más de fuerza, lo que va a pasar finalmente es que la Fran va a poder entrar a la habitación de los fantasmas y los fantasmas van a tener que salir arrancando, ¿sí? Y eso quiere decir, en esta analogía, que efectivamente ya se va a producir el movimiento. Entonces, para que se entienda bien cómo es que se relaciona esto de los fantasmas con la caja, analicemos de nuevo esta historia, ¿sí? Entonces, la Fran estaba haciendo una fuerza que ahora le ponemos nombre, es la fuerza crítica, y una vez que la Fran hace esta fuerza crítica, contraria a ese movimiento inminente que se estaría produciendo, que sería que la caja se mueva hacia la derecha, entonces, contrario a ese movimiento, hacia la izquierda, tenemos una fuerza de roce que también está alcanzando su valor crítico, ¿sí? Y una vez que se supera este valor, entonces es cuando la caja finalmente se muere, ¿sí? Y eso quiere decir entonces que se nos acabaron los fantasmas que podían resistir a este movimiento, que podían resistir la fuerza que estaba haciendo la Fran, y por lo tanto la Fran gana y la caja finalmente se muere, ¿sí? A eso es con lo que nos referimos con este segundo tipo de fuerza, que si se fijan, no es exactamente igual a la fuerza de roce que habíamos estudiado al principio, porque no pareciera ser tan intuitiva como una fuerza de roce, como uno está acostumbrado, ¿sí? Porque el objeto está en reposo, no hay movimiento. Entonces, ¿cómo vamos a resistir el movimiento si es que no hay movimiento? ¿Por qué tendría que haber fuerza de roce? Entonces, eso es lo que vamos a conocer como fuerza de roce estática. Entonces, para resumir qué es la fuerza de roce, lo que sabemos es que cuando se intenta mover un objeto sin éxito, o sea, le intento mover, le hago una fuerza, pero el objeto no se mueve, entonces la fuerza que contrarresta a la fuerza externa que intenta producir el movimiento se llama fuerza de fricción o de roce estática, ¿sí? Y en este caso lo abreviamos con una F sub S por estático en inglés, ¿sí? Que se escribe solamente con la S. Mientras el cuerpo no se mueva, la fuerza de roce estática va a ser igual en módulo, pero en sentido opuesto a la fuerza externa a la que se encuentra sometido. Y esto ya nos da un primer indicio de que en verdad la fuerza de roce estática no tiene un valor único, ¿sí? Por lo tanto, yo no podría plantear una igualdad con su módulo, porque, como vimos en el ejemplo de los fantasmas, la fuerza de roce estático va variando en función de la fuerza externa que se esté produciendo. Cuando la Fran hacía una fuerza F, entonces los fantasmas hacían una fuerza F también de vuelta. Si la Fran hacía 2F, los fantasmas hacían 2F de vuelta. Entonces, la verdad es que siempre van siendo igual en módulo. Pero esto significa que entonces la fuerza de roce estática no tiene un valor estable. Y por lo tanto, lo que se sabe experimentalmente es que la magnitud de la fuerza de roce estático entre cualesquiera dos superficies en contacto tiene valores, ¿sí? Toma algunos valores que están dados por esta desigualdad, ¿sí? La fuerza de roce estática es siempre menor o igual que el coeficiente de roce estático, en este caso, el mu sub s, por la normal. Este es como está dado el módulo de la fuerza de roce estático, donde la constante dimensional mu sub s se le conoce como coeficiente de roce estático, que le cambiamos el apellido respecto al anterior, y n es la fuerza normal que se ejerce entre las superficies. Podemos notar que esta es una desigualdad donde la fuerza de roce es menor o igual a este valor. Eso quiere decir que la fuerza de roce puede tomar un valor máximo, ¿sí? Y eso es efectivamente lo que nosotros vimos de la experiencia.
Ahora, si nosotros miramos bien esta expresión, nosotros habíamos hablado de que había un punto crítico, ¿sí? Entonces, lo que podemos notar a partir de la expresión es que la igualdad de esta desigualdad se cumple solo cuando las superficies están a punto de deslizarse, es decir, cuando el movimiento es inminente. O sea, lo que nosotros podemos afirmar es que esta igualdad sí se cumple, pero cuando nos referimos a la fuerza de roce estático máximo, ¿sí? A la máxima que podemos hacer, ¿sí? O máxima o crítica, ¿sí? Dos apellidos que le podemos poner a esto. Y solamente cuando nos estemos refiriendo a ese instante, justo antes de que se comience el movimiento, entonces sí vamos a poder conocer efectivamente cuál es el valor que se está realizando, cuál es el módulo de esta fuerza, porque se va a cumplir la igualdad. En cualquier otro instante, solamente sabemos que la fuerza de roce estático tiene igual en módulo a la otra fuerza externa, pero tenemos que conocer entonces cuál es el módulo de esa fuerza externa que se está ejerciendo, ¿sí? Entonces, para ir recapitulando un poco, la fuerza de roce dijimos que se podía producir entre dos tipos, los sólidos o fluidos, o solamente sólidos. Dijimos que nos íbamos a enfocar en el roce que se producía entre objetos sólidos, y dentro de eso teníamos dos tipos. Los dos tipos se pueden diferenciar entre si hay movimiento o no hay movimiento en el objeto. Si es que hay movimiento, entonces eso es lo que se conoce como roce cinético, y si es que no hay movimiento, entonces eso es lo que vamos a conocer como roce estático, ¿sí? Algunas informaciones del coeficiente de roce, que es este número que pusimos aquí en la ecuación. Los coeficientes de roce, tanto el cinético como el estático, corresponden a constantes adimensionales, ¿sí? Son números, no tienen unidades, ¿sí? No tienen ninguna dimensión, porque si se fijan en la igualdad, tenemos fuerza de roce igual a la fuerza normal. Entonces ya tenemos una igualdad de fuerzas, por lo tanto, si le pusiéramos dimensiones a el coeficiente de roce, entonces ya no se mantendría la igualdad entre estas dos fuerzas, ¿sí? Por lo tanto, lo que sabemos es que los coeficientes de roce tienen que ser valores adimensionales y toman valores entre 0 y 1. 0 siendo no roce y 1 siendo el máximo roce que podría existir y que por lo tanto no permite el movimiento, ¿sí? Pero experimentalmente nosotros sabemos que en verdad dentro de la naturaleza estos valores fluctúan entre 0,3 y 1, ¿sí? No podemos obtener el cero perfecto, ¿sí? El cero absoluto, ¿sí? Eso ya lo podríamos obtener en el vacío, por ejemplo, ¿sí? Pero cuando hablamos de que el hielo, por ejemplo, tiene poco roce, la verdad es que aún estamos hablando de coeficientes de roce más o menos del 0,3 o no, o al menos no un cero absoluto, ¿sí? Y los valores de estos coeficientes, de cuánto valen, dijimos que van entre 0 y 1, pero ¿cómo sabemos qué valor toma dentro de toda esa infinidad de valores que podría tomar? Esto depende de la naturaleza de las superficies, ¿sí? Depende de cuáles son los materiales que están interactuando, ¿sí? No es lo mismo deslizar la caja de cartón que estaba empujando la Fran por, no sé, por la calle de cemento, que hacerlo por la alfombra o que hacerlo por piso flotante así perfectamente ilustrado, depende, ¿sí? Depende de las superficies. Y de hecho no es lo mismo deslizar la caja que deslizar quizás, no sé, un objeto así súper, hiper rugoso o una piedra, no sé. Depende de cuáles son los materiales que están interactuando. Y por lo general, lo que se observa experimentalmente es que el mu cinético, o sea, el coeficiente de roce cinético, es menor que el estático, ¿sí? Cuando uno ve las gráficas de cómo van variando estos valores, podemos ver que en verdad es más difícil vencer al roce estático que vencer al roce cinético o al dinámico, ¿sí? Entonces, eso en el fondo contribuye a esta idea de la inercia, de que cuesta poner a los objetos en movimiento, ¿sí? Porque vemos más encima que los valores nos dicen que los coeficientes de roce son mayores cuando el objeto está en reposo. Eso quiere decir que nos cuesta más aún partir y poder romper esta barrera que nos impone el roce estático para ya poder comenzar con el movimiento, ¿sí? Y lo otro que quería destacar fue algo que conversamos cuando introduje la fuerza normal, pero para que ahora nos quede claro, ahora que conocemos la fuerza de roce, la fuerza de roce
tiene dirección paralela a la superficie, ¿sí? Y opuesta al movimiento real o inminente, ¿sí? Porque podría efectivamente estarse moviendo como podría todavía estar en reposo, como es el caso del roce estático. Y tiene esta dirección, pues corresponde a la fuerza de resistencia al movimiento. Entonces tiene que tener dirección contraria al movimiento. Entonces, en este caso podemos ver dos ejemplos. Esta pelota, en el primer caso, en el pasto, que se está moviendo hacia la derecha. Vemos que tiene ahí las rayitas de velocidad. Y si se está moviendo hacia la derecha, entonces la fuerza de roce, que va contraria al movimiento, sería hacia la izquierda, paralela a la superficie. Como esta es una superficie horizontal, entonces la fuerza de roce también tiene que ser horizontal. Y en el caso de que la pelota, por ejemplo, esté sobre un plano inclinado, quizás todavía no se está moviendo, entonces, en este caso, el movimiento inminente que tendría la pelota es deslizar hacia abajo y por lo tanto la fuerza de roce tiene que ser contraria a este movimiento inminente. Si es que el movimiento inminente era hacia abajo, entonces la fuerza de roce tiene que ser hacia arriba, pero siempre paralela a la superficie. Por eso también en este caso nos queda inclinada, ¿sí? Pero, como yo les decía, tanto la fuerza de roce como la fuerza normal corresponden a componentes, en verdad, de una sola fuerza, ¿sí? De la misma fuerza, la única interacción que se produce entre los cuerpos, porque aquí solamente tenemos dos objetos en contacto, la pelota con la superficie en la que está apoyada, el pasto o el plano inclinado. Entonces, esa fuerza es la fuerza de contacto entre las superficies. Y en este caso, esa fuerza de contacto la podemos armar sumando las dos componentes que se observan, que sería la componente paralela a la superficie, la fuerza de roce, y la componente perpendicular, que es lo que conocemos como fuerza normal. Ambas corresponden a la misma interacción, son parte de la misma interacción que es esta fuerza de contacto que se produce entre las superficies. Destaco esto porque si es que ustedes están haciendo los diagramas de cuerpo libre con todas estas cosas y ahora empiezan a considerar la fuerza de roce, entonces van a tener un problema porque resulta que nosotros habíamos dicho que habían siempre tantas fuerzas como objetos en contacto. Y resulta que aquí nosotros tendríamos a la pelota solo con un objeto en contacto, la superficie en la que está, y habrían dos fuerzas actuando. Entonces, ¿cómo inventamos dos interacciones si en verdad había solo una interacción que era la que se está produciendo entre estos dos objetos? Y la explicación a eso es que en verdad estas dos interacciones que estamos viendo corresponden en verdad a dos componentes, porque si se fijan siempre son perpendiculares entre sí, de una misma fuerza, que es la fuerza de contacto. ¿Sí? Dicho todo esto, no sé si tienen alguna duda, porque les tenía preparado un ejemplo, ¿sí? Para ver cómo es que se aplica todo esto. ¿Comentarios, sugerencias? Profe, en el caso del roce estático, ¿Fs sería un par de reacción con la fuerza externa? No, Camilo, no sería un par de acciones-reacción. Si bien tienen el mismo módulo y tendrían direcciones opuestas, o sea, la misma dirección y sentidos opuestos, actúan sobre el mismo objeto, ¿sí? Tanto la fuerza externa va a actuar sobre la caja y la fuerza de roce también actúa sobre la caja. Eso quiere decir que no actúan sobre el mismo par de objetos y por lo tanto no corresponden a un par de acción y reacción. Si bien los módulos son iguales, esto tiene que ver con que se propaga de alguna manera este par de acción y reacción. Pero el que de verdad sería reacción a esta fuerza de roce estático tiene que ser una fuerza que ejerce la pelota sobre la superficie y que es contraria en sentido a la fuerza de roce estática que estábamos observando. ¿Sí? Esa sería su fuerza de reacción. En esto no se confundan tanto, porque la verdad es que es mucho más simple de lo que ustedes creen, ¿sí? Los pares de acción y reacción siempre tienen que analizar que se estén ejerciendo entre los mismos objetos, ¿sí? Entonces, si uno es persona sobre la pelota, entonces la reacción tiene que ser pelota sobre la persona. Y en general, esa fuerza no va a quedar dibujada en el diagrama que estemos haciendo, porque solemos hacer diagramas de cuerpo libre para el objeto que nos interesa, en este caso la pelota. Entonces no vamos a dibujar lo que le está pasando a la superficie o a la persona que empujó a la pelota, etcétera. ¿Sí? Si quisiéramos observar esas fuerzas, entonces tendríamos que hacer otros diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Sobre estos objetos donde se están aplicando las fuerzas de reacción. ¿Sí? ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿Vamos bien? No sé, algo, comentario. Los leo, escucho.
Hoy están todos dormidos. Yo llevo todo este rato hablando sola entonces. Nadie me pesca como son. Y yo que los tengo aquí en mi corazón. Gracias, Andrés. Sí, Andrés no es ni de mi sección ni menos mal que me responde. ¿Sí? Ya, gracias, Joaquín. Ahí sí. Ya, entonces, vamos a ver el ejemplo, ¿sí? Para ver cómo es que se aplica todo esto, ¿sí? Entonces, el primer ejemplo que vamos a hacer es con algo de la vida real, ¿sí? Porque esto de la fuerza de roce, yo les decía, es algo que ocupamos constantemente y uno de los mayores efectos que tiene, o efectos peligrosos quizás, que atenta contra nuestras vidas, es cuando uno anda en auto, ¿sí? Y cuando uno anda en auto, supongamos que tenemos un automóvil que viaja a 60 kilómetros por hora, a una velocidad razonable, si todavía no va rápido, por decirlo de alguna manera. Supongamos que primero vamos a tenerlo en un día lluvioso y luego lo vamos a tener en una superficie seca. ¿Sí? Entonces, en la parte A nos dicen, si el coeficiente de fricción estática entre el camino y las llantas, ven que nos tienen que decir cuáles son los materiales que están interactuando porque el coeficiente de roce va a cambiar. ¿Sí? Entonces, si el coeficiente de fricción estática entre el camino y las llantas en un día lluvioso es de 0,1, entonces, ¿cuál es la distancia mínima en la que el automóvil se detendrá? ¿Sí? Es interesante saber esto porque así ustedes después lo pueden aplicar en su vida diaria cuando manejen, como por ejemplo nos dice Sofía, ¿sí? Entonces, es importante saber estas cosas para que tengan cuidado al momento de manejar, ¿sí? Y después vamos a calcular cuál es la distancia de frenado cuando la superficie está seca y por lo tanto el coeficiente de roce cinético en este caso, perdón, estático, va a cambiar a 0,6, ¿sí? Entonces, primera cosa es por qué nos hablan de fricción estática si es que la rueda se está moviendo. ¿Sí? Esa podría ser una primera pregunta, ¿sí? Porque tanto en la parte A como en la parte B se nos señala el coeficiente de fricción estática, ¿sí? Y esto tiene que ver con que en verdad lo de estarse moviendo quizás debía haber sido un poquito más explícita, porque no solamente tiene que ver con moviéndose, tiene que ver con deslizando. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros estamos hablando de fricción estática porque las ruedas no están deslizando, están rodando. ¿Sí? Y eso quiere decir que el punto que hizo contacto con el suelo nunca se movió, por decirlo de alguna manera, nunca deslizó. ¿Sí? Entonces, por eso es que en ambos casos vamos a considerar coeficientes de fricción estáticos. Distinto sería el caso si este auto se le trabaron las ruedas, por ejemplo, y ahora va deslizando por la superficie. ¿Sí? Ahí entonces tendríamos que ocupar los coeficientes de fricción dinámicos o cinéticos. ¿Sí? Entonces, les comparto pantalla para que veamos cómo es que hacemos esto. Lo que nos decían en este caso es que primero teníamos un automóvil viajando a 60 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es que vamos a dibujar la parte A y aquí va el camino y vamos a dibujar al auto. Entonces, los autos sí me salen, ¿ah? Qué lindo auto, ¿cierto? Ya, entonces tenemos este auto viajando a una cierta velocidad B, ¿sí? Que sabemos que es 60,0 kilómetros por hora, ¿sí? Lo primero que podríamos hacer, en verdad, es convertir esto de kilómetros por hora a metros por segundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque probablemente no recorra kilómetros, ¿sí? Entonces, deslizando me refiero, o sea, no deslizando, pero desfrenado, no se va a demorar kilómetros en frenar. Entonces nos convendría quizás tener estas unidades en metros por segundo, que son unidades que van a quedar más acorde a lo que vamos a estar observando, ¿sí? Bueno, pero lo que sabemos es que mientras este va a ser el día lluvioso. Día lluvioso. ¿Sí? Y en el día lluvioso, vamos a dibujar aquí que el camino es rugoso y este camino rugoso tiene un coeficiente de roce estático de 0,100 y sin ninguna unidad. ¿Sí? Y lo que queremos ver es cuál va a ser la distancia que recorre, una cierta distancia que recorre hasta detenerse. ¿Sí? En este punto vamos a tener
B de, no sé, T asterisco, va a ser 0, ¿sí? Se va a detener en este punto final cuando veamos la distancia D, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos encontrar en el fondo es cuánto vale esta distancia D, ¿sí? Cuánto va a alcanzar a recorrer el auto antes de que se frene, llegue finalmente a velocidad 0, ¿sí? Entonces, para eso, partamos convirtiendo las unidades, ¿sí? Entonces, convirtiendo las unidades, se tiene, ¿sí? Y vamos a aplicar el método de multiplicar por 1 para convertir rápidamente esta unidad, ¿sí? Entonces, teníamos 60 kilómetros por hora, y lo que vamos a hacer es que eso lo vamos a escribir como 60 kilómetros por hora, pero voy a multiplicar por un 1, que me ayude primero a eliminar los kilómetros, ¿sí? Entonces vamos a escribir 1 kilómetro, y un kilómetro abajo para que se nos simplifique con el kilómetro, y 1 kilómetro son 1000 metros. ¿Sí? Entonces, eso es lo mismo arriba que abajo, por lo tanto, esto vale 1 y no le he hecho nada hasta el momento a mi unidad. Y lo otro es que si quiero simplificar las horas, entonces una hora tiene 3600 segundos, 60 por 60, y 60 minutos por 60 segundos cada minuto, y con eso entonces voy a poder simplificar las horas. Entonces, en este caso vamos a tener que 60 kilómetros por hora es lo mismo que multiplicar 60 por 1000 y dividir por 3600. Y en este caso se nos van a eliminar las horas, se nos van a eliminar los kilómetros, y por lo tanto esto nos va a quedar en metros por segundo. Si ahora resuelvo esto, entonces me va a quedar que 60 kilómetros por hora es igual a, se me mueren 2 ceros, y voy a tener 60 por 10, 60 por 10 dividido en 36. Y eso nos da 16,6666 periódico metros por segundo. ¿Sí? En este caso, si es que este no es nuestro resultado final aún, entonces lo mejor es que yo deje guardado este resultado en la calculadora con todos los decimales que me entregaba, para después poder, con el resultado final, arreglar las cifras significativas que correspondan. ¿Sí? Entonces, esta sería la velocidad, ¿sí? Entonces podemos ver que la velocidad con la que partía, de hecho le vamos a poner velocidad inicial, la velocidad inicial era de 60 kilómetros por hora o 16,6 periódico metros por segundo, ¿sí? Listo, ¿sí? Pero lo otro que nos gustaría ver es qué es lo que va a pasar después con la fuerza de roce, ¿sí? Y cómo es que esto va a frenar. Entonces, para eso, lo que vamos a observar es que mientras el auto va deslizando, mientras van las ruedas actuando, o sea, mientras van las ruedas rodando por la calle hasta detenerse, entonces vamos a suponer que el caballero ya, no sé, apagó el motor. No hay fuerzas externas que hagan que este auto quiera seguir yendo hacia adelante, ¿sí? Entonces, la única fuerza que va a estar actuando en este caso sobre el auto va a ser la fuerza de roce, ¿sí? Y por eso, entonces podemos escribir como la única fuerza que actúa sobre el auto mientras este frena es la fuerza de roce. Entonces, tenemos que la sumatoria de fuerzas sobre este auto va a ser la fuerza de roce, ¿sí? Es la única que está actuando, ¿sí? Y para poder escribir esto en vectores unitarios o con dirección, entonces lo que necesito es poner un sistema de referencia. Como yo les decía, en estos casos la verdad es que como no, vamos a tener que medir una distancia, así que voy a poner el sistema de referencia aquí. Olviden lo que iba a decir, ¿sí? Este va a ser el eje X y este va a ser el eje Y, ¿sí? Entonces lo ponemos en el instante en el que acciono los frenos. Y esta va a ser la única fuerza de roce que está actuando, por lo tanto voy a tener que la fuerza a lo largo del eje X va a ser menos FR, ¿sí? Menos porque va en la dirección hacia los menos X tongo.
Y entonces yo podría reemplazar aquí la fuerza de roce como el mu estático por la normal. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, entonces aquí nos va a faltar el valor de la normal. Entonces vamos a tener que ser un poquito más específicos para poder hablar y ver cuánto es que vale este valor de la normal. ¿Sí? Entonces, para esto lo que podemos hacer es un DCL para las ruedas o para el auto en sí, haciendo un DCL para el auto. Quizás esto debimos haberlo hecho antes, ¿sí? Porque yo siempre les he dicho que el DCL es el primer paso, ¿sí? Entonces, para que no se me confundan, este paso lo podrían haber hecho antes. Haciendo un DCL para el auto, mientras frena, sería algo así. Aquí está el auto, aquí está el eje Y, aquí está el eje X, y las fuerzas que están actuando en este caso son, la primera fuerza que ponemos siempre, fuerza de campo, mg, donde m va a ser la masa del auto. Después, una fuerza normal hacia arriba, porque la calle le dice, oye auto, no te puedes caer, estoy yo aquí, ¿cierto? Yo te afirmo. Y además, la fuerza de roce, contraria a el movimiento. ¿Sí? Esas serían las tres fuerzas que están actuando. ¿Sí? Lo voy a dar vuelta. ¿eh? Voy a agarrar esta parte de aquí que me había adelantado y la voy a mover para acá abajo, para que primero hayamos hecho el DCL. ¿Sí? Y así todos contentos. ¿Sí? Entonces, haciendo el DCL, como la única fuerza que actúa mientras el auto frena, entonces aquí nos equivocamos. ¿Ven? Eso me pasó por no hacer el DCL. Entonces, aquí voy a tener la normal, además, y el peso. En el eje X efectivamente tengo eso, pero en el eje Y tengo la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. ¿Sí? Estas son las cosas que nos interesan. Entonces, como el auto va frenando, tiene aceleración que le vamos a llamar aceleración A. ¿Sí? Entonces tiene aceleración A y por lo tanto vamos a tener en la fuerza de roce, en la primera ecuación que teníamos acá, vimos que la sumatoria de fuerzas en el eje X era mu sub s por la normal. ¿Sí? Entonces eso nos va a quedar menos mu sub s por la normal igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Si lo escribo así, solamente así, entonces el valor de A es un valor negativo, ¿sí? Porque, o si no, no nos quedan igualados los signos, ¿sí? Y si yo quiero simplificar las cosas, entonces a mí lo que me conviene es que la A sea un valor positivo y por lo tanto yo fuerzo a que el signo esté afuera de la variable, ¿sí? En este caso el A lo vamos a dejar positivo, ¿sí? Entonces me va a quedar que a lo largo del eje X va con aceleración, pero a lo largo del eje Y está en equilibrio, ¿sí? Porque no va saltando el auto, ¿sí? Entonces tiene aceleración A en X, y por lo tanto, pero en Y está en reposo, está en equilibrio. Y por lo tanto, vamos a tener que la normal es igual al peso, ¿sí? Luego, vamos a poder escribir que esta ecuación que teníamos acá se escribía como mu por la normal, y ahora sé cuánto vale la normal, entonces podría escribir menos mu sub s por la normal, mg, igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Negativa. Entonces puedo cambiarle los signos para que deje de molestar y me va a quedar todo positivo. Y afortunadamente en este paso se nos eliminan las masas, porque yo fui y le puse m a la masa del auto, pero no nos las decían en el ejercicio. ¿Sí? El ejercicio no nos decía la masa del auto. Y esto en verdad es muy importante, porque entonces lo que nosotros estamos haciendo acá no depende de la masa del auto. Eso quiere decir que no importa si es un auto chiquitito, o si esto es un camión, o si es una moto, o si es una bici, da lo mismo. Mientras el coeficiente de roce sea el mismo, este cálculo que hagamos va a ser válido para todos. ¿Sí? Entonces, simplifico las masas y voy a obtener entonces que la aceleración va a ser mu sub s por g. ¿Sí?
Y si yo conozco la aceleración, entonces puedo conocer cuál va a ser la distancia que se demore en frenar. ¿Cómo hago esto? Entonces, como las ecuaciones, no, vamos a poner las ecuaciones de movimiento para el auto mientras frena son, y va a tener dos ecuaciones de movimiento. La de posición, que sería x de t, va a tener una posición inicial 0, por como puse el sistema de referencia. Ahí, ¿dónde está? Aquí. Lo puse en la posición inicial de cuando apretó los frenos. No tiene posición inicial, tiene una velocidad inicial v0 por el tiempo, y tiene una aceleración a contraria al movimiento, por lo tanto, menos a por el tiempo al cuadrado dividido en 2. Esa sería su ecuación de posición. Y su ecuación de velocidad estaría dada por la velocidad inicial menos la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Entonces, si yo quiero encontrar cuándo va a frenar, lo primero que podría yo encontrar es el tiempo que tarda. ¿Sí? Entonces, sea T asterisco, el tiempo que tarda en frenar. El tiempo que tarda en detenerse, mejor. Que tarda en detenerse. Eso quiere decir que la velocidad después de un tiempo T asterisco va a ser 0. Eso quiere decir que V0 menos A por T asterisco tiene que ser 0. O sea que V0 es igual a A por T asterisco, o bien que T asterisco es igual a V0 dividido en A. ¿Sí? Tengo esto, y entonces, por lo tanto, podemos ver que la posición en este instante de tiempo, la posición que llevaba era la distancia d que andamos buscando, y entonces, si yo reemplazo esto en lo que teníamos, la ecuación de posición era velocidad inicial por el tiempo menos aceleración por el tiempo al cuadrado, dividido en 2. Entonces, velocidad inicial por el tiempo t asterisco menos la aceleración por el tiempo al cuadrado, t asterisco, dividido en 2. Reemplazo el t asterisco, me va a quedar v0 por v0 dividido en A, menos A medios por B0 dividido en A al cuadrado. De entonces me va a quedar B0 cuadrado dividido en A, menos, y aquí me va a quedar B0 cuadrado dividido en 2A. ¿Sí? Se me muere una de las A de las que estaban al cuadrado. Entonces, si se fijan, aquí yo tengo una cosa menos su mitad. Eso me va a dar la otra mitad, positiva. Entonces, B0 dividido en 2A. Esa sería la distancia que recorre, ¿sí? Pero sé cuánto es el valor de A. Entonces, reemplazando A, vamos a tener que esta distancia es V0 cuadrado dividido en la aceleración, que era mu sub s por g, ¿sí? Entonces, en este caso me va a quedar 2 veces mu sub s por g. Y estos son puros valores que conozco, ¿sí? Entonces, reemplazando los valores conocidos, vamos a tener que esta distancia d que alcanza a recorrer va a ser v0 cuadrado, que son los 60 kilómetros por hora o los 16,666 periódicos metros por segundo al cuadrado, dividido en 2 por el coeficiente, que nos daban que era 0,1, por g, 9,8 metros por segundo cuadrado. Si esto entonces lo metemos a la calculadora, vamos a ver cuánto nos da. Tenemos esto al cuadrado, esto de aquí, al cuadrado, dividido en 2 por 0,1 por 9,8, y esto nos da 141, voy a anotarlo todo, 141,7233356, bla, 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 metros. ¿Sí? Entonces, les pregunto para ver si estaban atentos. ¿Con cuántos decimales debería yo presentar, o con cuántas cifras significativas debería yo presentar mi resultado? Los valores que nos daban eran 60,0 y 0,100. ¿Sí?
con tres cifras significativas. ¿Eso qué significa? ¿Cómo dejo el número? Sofía. O cualquier otra persona que quiera participar. Como 142, muy bien. Entonces esto debería ser 142 metros. Analicemos lo que acabamos de decir. Si es que el día es lluvioso, y eso quiere decir que tengo un coeficiente de roce muy pequeño, o sea, casi no hay roce, entonces si el auto va a 60 kilómetros por hora y aplica los frenos, o sea, ya deja de acelerar, y de hecho acelera en dirección, no, deja de acelerar solamente, porque va a frenar solamente por efecto del roce, ¿sí? No va él a aplicar los frenos, solamente se va a dejar deslizar. Es como si se le hubieran cortado los frenos, no puede parar, y en este caso lo que estamos diciendo es que si la persona va en un día lluvioso, 60 kilómetros por hora, se le cortan los frenos y él trata de detenerse solo por efectos de la fuerza de roce, entonces va a tardar, entre comillas, va a alcanzar a recorrer una distancia de 142 metros antes de detenerse. Si analizamos cuánto es esto, una cuadra normal, estándar, dentro de Santiago, dentro de Chile, es de aproximadamente 100 metros. ¿Sí? Entonces alcanza a recorrer una cuadra y media casi antes de detenerse. ¿Sí? Así que tengan cuidado los días de lluvia, porque si se les cortan los frenos, no van a poder parar en una cuadra y media. ¿Sí? Tengan eso en mente. Y en la parte B, lo que nos decían era, veamos qué pasa si es un día seco. ¿Sí? Y entonces para el día seco, lo único que cambia en esto es que el coeficiente de roce estático pasa a ser 0,600. ¿Sí? Entonces, reemplazando los nuevos valores, entonces podemos calcular la distancia del día seco, que va a ser los 16,66666 metros por segundo al cuadrado, dividido 2 veces el coeficiente, que en este caso es 0,6, por 9,8 metros por segundo cuadrado. Y en este caso, entonces, si reemplazamos estos valores en la calculadora, nos va a dar, déjenme hacerlo, tenemos esto, entonces 16,666 al cuadrado dividido en 2 por 0,6 por 9,8. Y esto nos da 23,61952, bla, 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 metros. ¿Cómo reporto esta distancia entonces? Pregunta para ustedes, para los que están atentos. ¿Cómo la reporto? 23,6, muchas gracias. ¿Sí? Con 3 cifras significativas. 23,6 metros. Cambia harto la cosa, porque 23,6 metros es menos de media cuadra, es como un cuarto de cuadra. ¿Sí? Entonces, en un día seco, si es que se les cortan los frenos, tienen muchas más chances de sobrevivir, porque el auto solito se va a detener después de 23 metros. ¿Sí? Que es harto menos que los 142 que alcanzaban a recorrer en el día lluvioso. ¿Sí? Estos son los efectos que tiene el roce. ¿Sí? Eso, ¿alguna duda con el ejercicio hasta aquí? Además de las precauciones que tienen que tomar los días de lluvia. La lluvia es traicionera, ese es el aprendizaje. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿No pasa nada? Bueno, entonces, si es que no hay dudas, voy a dar el recreo, ¿sí? Entonces vamos a tomarnos 10 minutos de... No, sí, ya 10 minutos de recreo, y a la vuelta vamos a hacer un segundo ejemplo para poder ver cómo es que se aplica todo esto, pero esta vez a un plano inclinado, ¿sí? Así que eso, nos vemos en 10 minutitos. Volvimos, chicos.
les cuento que muy poca gente me respondió a la votación. ¿Dónde están? Por favor, aló. No, por eso mismo les preguntaba si es que estaban bien o qué les pasa, por qué están, por qué participan tan poco hoy día. Yo creo que sí, yo creo que se durmieron, ¿cierto, Marina? Dejaron abierto la clase nomás y yo ilusionada que tengo tanta gente aquí y en verdad no pasó nada. ¿Sí? Así que, bueno, será, pues, del 60% que respondió, la mayoría está entendiendo todo y no tengo a nadie que no esté entendiendo nada, ¿sí? Así que de eso me alegro, ¿sí? Ya, andaba buscando agüita, ya lo perdono, ¿sí? Pero contéstenme la hora, entonces contéstenme ahora la encuesta, la voy a dejar abierta, ¿sí? Porque para mí es importante esto, esta encuesta y es importante que participen en clase, entonces no sé qué les pasa hoy, me tenían preocupada, ¿sí? Así que, bueno, me dicen que solo es que hace sueño, ok, los disculpo entonces porque todos tenemos sueño, ¿sí? Pésimo horario esta clase, ¿sí? Así que ya, pues, sigamos con la clase entonces. Les decía que tengo un segundo ejemplo para que revisemos, ¿sí? Entonces, como les estaba contando, la Fran estaba ayudando al Bruno a cambiarse de casa, ¿cierto? Pero en verdad la Fran es la única que ha andado moviendo cajas, pues sí, o sea, le hizo toda la pega al Bruno, entonces no, pues no podía hacer, ¿sí? Entonces Bruno aquí también está acarreando cajas, ¿sí? Y él encontró una forma muy particular de subir estas cajas al camión, ¿sí? Apiló dos cajas, amarró una cuerda a la caja de abajo y la está tirando para subirla al camión, ¿sí? Entonces, tenemos algunos datos a partir de esto, ¿sí? La rampa del camión tiene una altura h y tiene un alcance, por decirlo de alguna manera, como cuánto se prolonga en la dirección horizontal, de una distancia d, ¿sí? Y tiene las dos cajas que son de masas distintas, la de abajo tiene mayor masa, entonces le ponemos M mayúscula, y la caja de arriba tiene menor masa, le ponemos M minúscula, ¿sí? Se le va a caer la de arriba, dice Benjamín. Puede ser, ¿sí? Eso es lo que vamos a calcular ahora, ¿sí? Un visionario, el Bruno, ¿cierto? Sí, inventando técnicas para subir cajas. Vamos a ver si en verdad le resulta, ¿sí? Y qué podría salir mal con todo esto. Entonces, el ejemplo dice así. Tal como les estaba relatando, Bruno está subiendo dos cajas, una encima de la otra, por la rampa de altura H y alcanza D del camión de mudanzas, tirando de una cuerda paralela a la superficie. Ambas cajas se mueven juntas con rapidez constante v, ¿sí? Vamos a suponer que le resulta la cosa, ¿sí? Y que las puede mover con una cierta rapidez constante v. Probablemente sea lentito, ¿sí? Porque para que no se le caiga algo así, no puede moverse tan rápido, ¿sí? El coeficiente de fricción cinética entre la rampa y la caja inferior es de mu sub c, en tanto que el coeficiente de fricción estática entre ambas cajas es de mu sub s, ¿sí? La verdad es que yo les dije, estos son nombres solamente, entonces por eso es que puedo ocupar mu sub c, mu sub s, da lo mismo, porque son coeficientes, ¿sí? Entonces, si el ejercicio nos dice se llama mu sub c, nosotros le creemos, ¿sí? Así se llama. Y lo que nos preguntan es, ¿qué fuerza deberá ejercer para lograr esto, para poder moverlo con una cierta velocidad constante v? ¿Y cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción sobre la caja superior? ¿Sí? Que tiene que ver con esto de que nos decía Benjamín, de que se le va a caer la de arriba, ¿cierto? Pareciera que se le va a caer la de arriba. Entonces, veamos cómo es que tendría que resultar esto para que le resulte esta manera de subir las cajas y no se caiga la caja de arriba, ¿sí? Entonces, déjenme compartir la pantalla. Entonces, tenemos aquí a Bruno subiendo las cajas, tal como la imagen que les había mostrado antes, pero me la copié para acá para poder hacer mucho mejor los cálculos, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a arreglar de esta imagen es que no tiene el suelo, ¿sí? Entonces, voy a dibujarle el suelo aquí para que sepamos dónde está parado el camión y todas las cosas, ¿sí? Entonces, si yo dibujo el suelo, podemos notar que esta pendiente, en el fondo, esta rampa que tenemos, tiene un cierto ángulo asociado, ¿sí? Que le podríamos llamar ángulo teta, ¿sí? Hasta el momento no sabemos cuánto vale este ángulo teta,
¿sí? Pero lo podríamos conocer en función de algunas variables conocidas como la distancia D y la distancia H, que efectivamente les traen recuerdos de Vietnam con el informe que hicieron ayer, que era lleno de H's y lleno de D's. ¿Sí? Así que lo lamento, pero son las mismas letras. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar que este ángulo de la rampa es teta. ¿Sí? Y después vamos a ver cómo es que conocemos este valor. Por ahora no es un valor conocido porque no lo entrega el ejercicio. ¿Sí? Entonces, si la rampa tiene este ángulo teta, entonces lo primero que nosotros podríamos hacer es establecer un sistema de referencia con el cual vamos a medir todas estas cosas. En este caso, como estamos haciendo un movimiento a lo largo de un plano inclinado, lo que más nos conviene en este caso es poner el eje, uno de los ejes, a lo largo del movimiento. O sea, ocupar un eje inclinado, un sistema de referencia inclinado, donde voy a poner al eje X paralelo a la superficie y el eje Y perpendicular. ¿Sí? Y lo voy a dibujar ahí volando en el aire porque esta vez no nos importan las posiciones que tengan los objetos porque no lo vamos a hacer con cinemática, solamente lo vamos a ocupar con fuerzas. Y si entonces estoy analizando fuerzas, lo único que me importa es la dirección del eje X y del eje Y, pero no el origen del sistema coordenado. ¿Sí? Entonces, tengo aquí el sistema de referencia y vamos a partir por el principio, por el primer paso que tenemos que hacer siempre, que es hacer DCLs para las cosas que nos importan. Y en este caso, las cosas que nos importan son las dos cajas. ¿Sí? Entonces, haciendo DCLs para ambas cajas, se tiene. Veamos qué es lo que nos queda. ¿Sí? Vamos a hacer primero para la caja M mayúscula. ¿Sí? La caja está inclinada, ¿sí? Entonces la voy a dibujar aquí inclinada. Y los ejes que pusimos son el eje Y, así inclinado, y el eje X también inclinado con los positivos hacia arriba. Súper. Y la otra que vamos a dibujar es la caja M minúscula, más chiquitita, que también tiene los ejes inclinados. ¿Sí? Aquí está el eje Y y aquí está el eje X. ¿Sí? Y ahora entonces vamos a ver cuáles son las fuerzas que están actuando en cada uno de estos casos. ¿Cuál es la primera fuerza que yo debería poner? ¿Estaría malo hacerlo al derecho? No, Fernanda, estaría bueno igual. Lo que pasa es que se te van a complicar un poco las cosas, ¿sí? Porque en este caso, la aceleración que se produce es solamente a lo largo del eje X inclinado que yo puse, ¿sí? Es a lo largo de, el eje paralelo a la rampa, ¿sí? Porque por ahí se van moviendo las cajas. Entonces, si es que lo hicieras con los ejes al derecho, tendrías que poner aceleraciones tanto en el eje X como en el eje Y. Haciéndolo de esta manera, nosotros vamos a poder hacer que la aceleración en Y sea 0, y eso nos va a simplificar los cálculos, ¿sí? Por eso es que lo pongo inclinado, pero se puede hacer de las dos maneras. Primera fuerza que ponemos entonces, Camilo me dice la normal, pero yo diría que hay otra fuerza que yo les enseñé que siempre era la primera, ¿sí? Gracias, Marina. El peso, ¿sí? El peso de ambas cajas, ¿sí? Entonces, primera fuerza que voy a poner desde el centro de la caja, porque estamos modelando con un sistema de partícula, bueno, con un modelo de partícula puntual. Entonces, esta va a tener peso mg mayúscula y este va a tener peso mg minúscula. Ahí, me faltó el vector. Ahí sí. Ya. Entonces, ahora sí, enfoquémonos en la masa M mayúscula. La masa M mayúscula, ¿qué fuerzas están actuando sobre ella? Los leo. FNM, ¿sí? ¿Qué sería esa fuerza, Camilo? Cuéntame. MM. Chuta, ya. Se nos No, profe, complicó la sería cosa. de la ¿Ya? M chica a la M grande. Ya. Una fuerza que hace la masa chica a la masa grande, ¿sí? ¿En qué dirección sería esa fuerza? Ahí sí, ¿cierto, cámara? M chica, M grande. ¿En qué dirección? Creo que en el eje X, y, perdón, En el eje Y, y ahí para arriba o para abajo. para abajo. Para abajo, ¿cierto? Porque la masa M le dice no me puedes atravesar y por lo tanto, en este caso, al estar en contacto, lo que no puede hacer la caja M mayúscula es pasar más allá de eso y por lo tanto la resistencia que pone la masa M es hacia abajo en este caso. Entonces vamos a tenerla a lo largo del eje Y
y va a ser esta fuerza que voy a copiarle la anotación a Cameron, ¿sí? Va a ser la fuerza que hace la masa M sobre la masa M, las dos M, ¿sí? Una grande y una chica. ¿Y qué otras fuerzas tenemos actuando acá? ¿Con quién más está en contacto esta masa M mayúscula? La normal, ya, pero todas son normales, ¿sí? Con la rampa, ¿cierto? Entonces hay una normal con la rampa, ¿sí? Una normal con la rampa, primera cosa, ¿sí? Entonces la normal con la rampa va a ser perpendicular a la superficie, entonces a esta le vamos a llamar normal, normal, ¿no? ¿Sí? Pongámosle N, ¿sí? Eso. Y además, como nos recuerda Marina y Verónica, es un ejercicio con roce. Por lo tanto, hay una fuerza de roce que tenemos que poner. Entonces, ¿hacia dónde iría esa fuerza de roce? ¿Hacia dónde se está moviendo la caja M mayúscula? Cualquiera de las dos respuestas es válida. ¿Hacia dónde se mueve o hacia dónde va el roce? A la izquierda. Ay, pero el roce hacia la izquierda, gracias. El roce hacia la izquierda porque la masa M se está moviendo hacia la derecha, ¿cierto? Entonces el roce debería ser aquí hacia la izquierda. Y este va a ser la fuerza de roce. Cinético le voy a poner. FRC. ¿Sí? O no, sí, FRC. ¿Sí? Eso. ¿Alguna otra cosa que nos falta aquí? ¿Qué dice el público? ¿Estamos listos? No, profe. La fuerza que ejerce el tipo. Ah, nos falta esa fuerza, ¿cierto? Ya, entonces, esa fuerza sería una fuerza que se mueve, se llama Bruno, ¿ya? No se le olvidó el nombre. ¿Ya? Entonces, tendríamos esa fuerza que ejerce Bruno, que es una cuerda, por lo tanto, sería una fuerza de tensión, ¿sí? Le vamos a llamar T. Y, tal como nos dice Verónica, tenemos una fuerza de roce con la caja de arriba, ¿sí? Quizás eso no es tan obvio de ver en este momento, pero veámoslo primero, analicemos primero las fuerzas que están actuando sobre la masa M minúscula. Vamos a dejar en pausa las de la M mayúscula, ¿sí? No es que hayamos terminado. Entonces, sobre la M minúscula, podemos ver que esta caja, la M chica, está en contacto solo con la caja M grande, ¿sí? Por lo tanto, las únicas fuerzas que puede tener asociadas son aquellas que le ejerce esa masa M, ¿sí? Entonces, la primera que tenemos es una fuerza normal, ¿sí? Que es la que en el fondo hace como de superficie, como que está parada arriba de esta caja y por lo tanto no puede seguir bajando y esta va a ser la fuerza que ejerce la masa M grande sobre la M chica, que podemos notar inmediatamente que es par de acción y reacción con la que habíamos escrito acá. ¿Sí? Por eso es una muy buena anotación la que nos sugirió Cameron, porque así uno se da cuenta al tiro de los pares de acción y reacción. Entonces, esas dos son par de acción y reacción. Esa sería la fuerza normal. Pero la caja de arriba tiene que tener fuerza de roce, porque si no se cae, pues como nos dijo, no me acuerdo, creo que fue Benjamín el que nos dijo antes que la caja de arriba se nos iba a caer. ¿Sí? Entonces, para que no se caiga, tiene que haber fuerza de roce. ¿Sí? ¿Hacia dónde se caería esta masa M minúscula? ¿Cuál sería su movimiento inminente? Los leo. Para abajo, ¿cierto? La caja tiende a caerse para abajo. Por lo tanto, la fuerza de roce tiene que ser contraria a ese movimiento inminente. Es decir, en este caso vamos a tener que la fuerza de roce que tenemos en la caja de arriba va a ser una fuerza hacia arriba, ¿sí? En el fondo es la fuerza que va a hacer que la caja de alguna manera la tiren para que suba con la otra. La única fuerza que está agarrando a la caja de arriba para que no se caiga es la fuerza de roce, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos que las fuerzas que están actuando son el peso, que es la fuerza de campo, y la normal con el roce, que son las componentes de la fuerza de contacto que tiene con la caja de abajo. No debería tener más fuerzas. Este diagrama de cuerpo libre está terminado porque no está interactuando con nadie más. Pero lo que podemos notar es que si pusimos aquí esta fuerza de roce S que le puse porque es estático, porque la caja de arriba no está deslizando, está en reposo, es una fuerza que ejerce la caja M mayúscula sobre la caja M minúscula. Y por lo tanto debería tener una reacción, que fuera una fuerza que hace la M minúscula sobre la M mayúscula. Y por lo tanto nos falta una fuerza sobre la caja M mayúscula.
que debería ser igual en dirección, pero contraria en sentido, que la voy a poner acá, que va a ser la fuerza de roce estático, asterisco le vamos a poner, porque es su reacción en el fondo, no es la misma fuerza. Y aquí vamos a identificar entonces otro par de acción y reacción, que sería esta fuerza de roce con esta fuerza de roce de acá. ¿Sí? Como es una interacción entre las dos cajas, entonces podemos ver inmediatamente el par de acción y reacción. Una la ejerce M grande sobre la M chica, la otra M chica sobre la M grande. Y ahora sí que sí tenemos todas las fuerzas, porque la caja M grande, comprobemos, la caja M grande está en contacto con el suelo tiene la fuerza normal, ¿sí? Y tiene además roce con la rampa, ¿sí? Y esa es la que le llamamos FRC. Y además está en contacto con el hilo, esta es la fuerza de tensión. Además tiene la fuerza de campo, que sería la del peso. Y además está en contacto con la caja de arriba, que son la fuerza que marqué en rosado y en naranjo, ¿sí? Las dos pares de acción y reacción son las fuerzas que le hace la de arriba. Ahora sí que estamos en condiciones de tener todas las fuerzas que están actuando. Verónica, esas dos son las descomposición de la fuerza de contacto, exactamente. ¿Sí? La fuerza MM y la fuerza RS son parte de una misma fuerza, que es la fuerza de contacto entre las dos cajas, ¿sí? En ambos casos. Entonces, teniendo los DCLs, esta era la parte más difícil del ejercicio, ¿sí? Y lo digo porque estamos en la hora, ¿sí? Entonces, esta en verdad era la parte difícil del ejercicio, porque identificando todas las fuerzas, planteo la sumatoria de fuerzas y esto ya se vuelve mucho más sencillo, porque entonces, queda un paso que es complicado y es que se los quería enseñar a hacer, que es a mover el ángulo, ¿sí? Porque este ángulo nosotros lo tenemos acá en este momento, es un ángulo con la horizontal. Y lo que nosotros nos gustaría tener es, ojalá la única fuerza que tenemos inclinada es la del peso, entonces ojalá lo tuviéramos cerca del origen, el ángulo teta. Entonces les enseño cómo es que se hace esto. Lo que yo les sugiero es trazar una línea horizontal, ¿sí? Entonces voy a trazar una línea horizontal, cualquiera, ¿sí? Y lo que yo sé es que el eje X es paralelo a la rampa, ¿sí? Y por lo tanto, el ángulo que se forma entre el eje X y la línea horizontal que yo tracé es el ángulo teta, ¿sí? Ahí se va a formar un ángulo teta. Entonces, lo que puedo hacer después es mirar este triángulo que se formó acá. Si miro ese triángulo, entonces ese ángulo es teta, este ángulo es de 90 porque tengo una línea vertical con una línea horizontal, entonces ese ángulo es de 90, y a este ángulo entonces le podríamos llamar puntito, ¿sí? Se llama puntito ese ángulo. Y ese ángulo vale 90 menos teta, porque es lo que le falta para completar el rectángulo, el triángulo rectángulo. Entonces, si luego miramos este ángulo, también notamos que es un ángulo rectángulo porque es el ángulo que se forma entre los dos ejes y por lo tanto, si este valía puntito, que es 90 menos teta, entonces este ángulo de acá también tiene que valer teta, ¿sí? Y con eso entonces ya traje a el ángulo teta a el origen, ¿sí? Y por lo tanto, escrito de esa manera, yo puedo simplificar mucho mejor la fuerza peso, ¿sí? Entonces, la fuerza peso la puedo escribir acá como una cierta componente en X y una cierta componente en Y. Su componente en X es mg y voy a tener que ver cuál es la componente que tiene a lo largo del eje X. La que tiene a lo largo del eje X es la que está opuesta al ángulo, por lo tanto esa sería con el seno del ángulo, y la que está adyacente al ángulo es la componente en Y. Entonces esta sería en X y esta sería en Y. No he puesto los signos porque tengo que verificar cuáles son los signos que tiene esta cosa. El peso va hacia abajo y eso en nuestro sistema de referencia es X negativo y Y negativo. Ambos negativos porque mi fuerza peso en este caso está en el tercer cuadrante, ¿sí? Entonces con eso yo tengo escrito el peso, ¿sí? Y para la otra caja es exactamente lo mismo, solamente que va a ser con la M minúscula. Entonces, les dejo planteado este ejercicio. Yo ya les hice la parte más difícil, que es identificar las fuerzas, y lo que habría que hacer ahora es separar por componentes, hacer la sumatoria de fuerzas, y lo que sabemos es que las cajas se están desplazando con velocidad constante. Les pregunto a ustedes, ¿eso qué significa para la segunda ley de Newton? ¿Cuánto me va a dar la sumatoria de fuerzas? 0. 0, gracias. Ay, me contestó al tiro, qué emoción.
Ah, gracias, Fernanda. ¿Sí? Es que tengo una duda. Ah, ya, dime, Fernanda. Profe, ahí en el TCL de M chica, ¿Ya? ¿no habría que poner la fuerza normal? Sí, pues de hecho O, está puesta, porque esta fuerza rosada es una fuerza normal. Es la fuerza normal en el fondo que le ejerce la masa M grande a la M chica. Solo que no le puse N porque da lo mismo el nombre. ¿Sí? es que pensé que era como el par acción y reacción, pero también en este caso es la normal. Exacto, sí, es que en verdad decirle normal o decirle tensión es solamente como decir qué tipo de fuerza es, pero la verdad es que es una fuerza, ¿sí? Es una fuerza que se está ejerciendo, ¿sí? Entonces da lo mismo en verdad el nombre que uno le ponga, ¿sí? Lo otro, ¿Sí? profe, es que cuando yo dije lo de poner el sistema de referencia derecho, me refería también a con la caja derecha, no chuequita. Ah, ya, ya, ya. ¿Eso Eso también es sería legal? equivalente a hacer esto mismo, solamente que giraste Sí. el diagrama. Pero lo que tienes que tener ojo ahí es en cómo te queda el peso, ¿sí? Porque puedes confundirte, porque el peso te va a quedar en una diagonal, ¿sí? Entonces eso puede Sí. ser confuso, porque a veces uno como que el peso va para abajo. Entonces, si no te confunde eso, ningún problema, ¿sí? Pero yo te sugeriría primero partir por analizar las fuerzas en la manera en la que está, ¿sí? Para que no te confundas con los ángulos ni ninguna de esas cosas, ¿sí? Pero si es que no te complica, no hay ningún problema. Ya, profe. Ujú. Súper. Néstor, te explico al final de la clase de nuevo cómo cambiar el ángulo, ¿ya? Pero como estamos en el tiempo, entonces lo que vamos a hacer es que este ejercicio se los voy a subir al canal de YouTube para que puedan revisar cómo es que se hacía, ¿sí? Porque yo sé que tienen el control pronto, entonces lo voy a terminar para que puedan verlo terminado y puedan aprovechar de practicar también. Les subo también la solución del otro problema que quedó pendiente de la clase pasada, no se me olvidó, se los dejé de tarea, ¿sí? Ah, cierto, no entra arroz en el control. Sí, entonces me voy a demorar en subirles este. Voy a darle prioridad a subir el otro problema que nos había quedado pendiente. ¿Sí? Pero este igual se lo subo después para que lo puedan revisar o lo completamos en la próxima clase. ¿Sí? Entonces, hoy día vimos la fuerza de roce cinético, que tiene que ver cuando los objetos se están moviendo ya, y el roce que se ejerce para frenar el movimiento. La fuerza de roce estático, que es la que se opone a que el movimiento comience, cuando el objeto, por ejemplo, está muy pesado, entonces yo empujo, pero el objeto no se mueve inmediatamente, y esto se debe a la fuerza de roce estático. Y además vimos dos ejemplos de cómo es que se aplica esto del roce estático y el roce cinético cuando tengo superficies horizontales o inclinadas, ¿sí? Eso, espero que hayan disfrutado la clase, sé que no participaron tanto, los perdono, no se preocupen, pero espero que hayan aprendido. Nos vemos el miércoles. Respondiendo a tus dudas, Fernanda y Camilo, Rose no entra en el control, ¿sí? Quedamos hasta la clase del miércoles pasado, se los dije, y la ayudantía que vieron el jueves, ¿sí? Ahí está toda la materia. ¿Va a estar muy difícil el control? Yo diría que no, ¿sí? O sea, si han venido a todas las clases y siguen las reglas de cómo se resuelven los problemas, que acuérdense siempre, si es que les parece difícil el control, igual tienen que hacer lo siguiente, plantear los DCLs, dibujar la fuerza peso, hacer las sumatorias de fuerza, y ahí el ejercicio va a empezar a salir solito, ¿sí? No se asusten, ¿sí? Así que en ese sentido, esa es mi sugerencia, ¿sí? Que siempre se guíen por cómo resolver los problemas tal como lo hemos hecho en clase, ¿sí? Eso, y eso, ¿sí? Francisca, sí, ningún problema, ¿sí? Eh, ya, chiquillos, que les vaya bien, que suerte en el control de química, que estén muy bien.